ya está con nosotros Luis Mesina, presidente de la Confederación. No, secretario general. Secretario general, ¿ves? Yo sabía que me estaba equivocando de puesto. Y vocero nacional también, bueno, secretario general de la Confederación Bancaria y el Sector Financiero y por supuesto también vocero. Bernardita, pasa nomás, a ver, esa. Mira que lo hicieron rápido ahí los chiquillos. Estamos en vivo. Y vocero también de la coordinadora No Más AFP para conversar sobre pensiones y, seguridad social real, efectiva. Pero estábamos analizando también todo lo que ha pasado con Daniel Jadwe, Luis, y queríamos invitarte a ser parte también de esta conversación. ¿Qué te parece todo lo que ha sucedido y este proceso? Y cómo, si juntamos lo que ha pasado con Daniel Jadwe, más todo lo que ha pasado con Hermosilla, vemos claramente cómo opera el lawfare, ¿no? Tenemos la capacidad de haberlo visto en vivo y en directo. Es loco eso. Sí, bueno, muy bueno. Buenos días, buenas tardes ya. No, buenos días todavía. ¿Todavía? Sí, esta situación que ocurrió con Daniel y el tratamiento que se le da a los, yo diría, alcaldes que se ven involucrados en actos absolutamente reñidos con lo que la convención, quiero decir la convención, no quiero decir la ley todavía, la convención, es decir, todas aquellas actitudes que la sociedad en su conjunto considera como reñidas con la práctica que tenemos nosotros. No quiero hablar de la ley, porque esta ley la considero una ley absolutamente espuria, porque nace casi todo el ordenamiento jurídico de nuestro país que se consolidó durante 17 años, una ley que no se ha modificado estructuralmente. El Código Penal es mucho más antiguo, eso sí. Mucho más antiguo, pero está construido sobre determinados principios que suponen ciertamente perjudicar, o dicho de otra manera, proteger los intereses de los sectores dominantes del país. Claro. Y lo hemos visto en el tratamiento que tuvo el procedimiento contra Daniel, que fue exageradamente, yo diría, negativo para su persona, que juristas de renombre vinculados a la derecha consideraron que era un abuso lo que se estaba haciendo en términos de la cautelar que se aplicó a Daniel Jadwe. Tal cual. No es un peligro para la sociedad, Daniel Jadwe. Uno de los argumentos que se esgrimió, no es una persona que podía borrar argumentación que le perjudicara, toda vez que tuvo mucho tiempo para haber, siendo alcalde, haber borrado la información. Y en tercer lugar, creo que era esto muy categórico, nunca hubo el peligro de fuga del país, que eran los tres fundamentos sobre los cuales se puede basar permanentemente se le denegó la posibilidad de tener prisión en su domicilio. Y creo que esta decisión de la Corte creo que viene a entregar un poquito de justicia. Entre comillas digo justicia porque lo que él permaneció privado de libertad es un atentado a Daniel, pero también un atentado a la gente que es crítica al modelo económico, que es crítico al sistema. Y yo quiero decirlo claramente, que es crítica a la izquierda. Yo soy un hombre de izquierda. Y un hombre de izquierda en este país, la izquierda somos casi un tercio de la ciudad, del país, y debemos sentirnos orgullosos aquellos que somos de izquierda, porque se ha caricaturizado esta idea, se ha intentado señalar que la izquierda es estar pasado de moda. No, muy por el contrario, la izquierda justamente es la que pretende mantener aquellas conquistas que la sociedad, que la civilización ha logrado a lo largo de muchos años, de muchas luchas. Los que son anticuados, los que son retrógrados son justamente la derecha, esa derecha cavernaria que quiere involucionar en términos de garantía de derechos a las personas, particularmente a las mujeres, bueno, y a todos los seres humanos. Entonces creo que cuando la izquierda tiene la capacidad de sentirse orgullosa de ser de izquierda porque queremos luchar por la justicia social, queremos acabar con la profunda desigualdad que hay en nuestro país, acabar con la concentración grosera del ingreso en pocas manos, creo que debemos sentirnos orgullosos. Y en tanto nos sentimos orgullosos de esa prédica y de esos postulados, al mismo tiempo también nos sentimos profundamente dañados cuando vemos cómo la justicia opera en términos de perjudicar a personas que tienen una postura distinta. Y Daniel, por supuesto que le han enarbolado. Nosotros no tenemos por qué compartir todo lo que plantea Daniel Jadwe. Exacto. Lo que defendemos es el derecho que él tiene como individuo, como persona, a ser tratado de igual manera como se trata a los ex alcaldes de la derecha en este país. El tratamiento que ha tenido el propio Hermosilla dista mucho de lo que se le afectó a Daniel Jadwe. Y a mí me llama la atención el silencio de la derecha, pero creo que hay que ser bien prudente en esto, o mejor, preciso. No debiera sorprendernos el silencio de la derecha frente a lo que pasa con Hermosilla, porque son consustanciales, yo lo quiero decir responsables, es consustancial esta idea del delito, de la práctica oscura a la derecha.
es consustancial a ello. Lo que sorprende es el silencio de la izquierda, comillas, esta izquierda. El silencio de sus propias camaradas de Daniel Jadwe, que frente al tema abusivo, algunas de ellas, y todos los auditores saben perfectamente a quién nos podemos estar refiriendo, dijeron que estaba siendo objeto de un procedimiento regular, ordenado, que operaba el Estado de Derecho en Chile, que los poderes del Estado tenían plena independencia, cosa que es absolutamente demencial, al punto que hace unos días atrás salió una declaración de un importante militante del Partido Comunista, Premio Nacional de Arquitectura, Miguel Launer, que tiene 96 años y que fijó una postura, exacto, y fijó una postura respecto a lo que tiene que hacer, insisto, la izquierda, que debiera sentirse al menos orgullosa de que, yo diría, la gran mayoría de los derechos que tenemos los ciudadanos hoy día en Chile provienen de la lucha que dieron los sectores de izquierda. Si tenemos descansos dominicales producto de la lucha que dieron los sindicatos, mayoritariamente de izquierda, si tenemos protección a la maternidad, todo el tratamiento a la maternidad en Chile proviene de los sectores de izquierda, no de la derecha, que siempre ha intentado negarlo. Por lo tanto, lo de Daniel Jadwe me parece que se hizo un poco de justicia. Sí, tenemos divorcio, o sea, todos nosotros la posibilidad de resarcir algo que decidimos en algún momento y cambiarlo. Si las mujeres tenemos la capacidad de decidir cuándo queremos ser madres, todo ese tipo de cosas son, bueno, el del caso dominical. Bueno, el aborto 3 causales, digámoslo, para la mitad de los chilenas de este país, la mitad son mujeres, el aborto 3 causales, un derecho, yo diría, fundamental. Y eso se consiguió con la presión que hizo la ciudadanía. Y por eso nosotros siempre hablamos de lo que pasa con Daniel Jadwe, que es incómodo al poder, ¿no? Sandra de nuestra comunidad dice, en la Bio Moyati comentó y enfatizó que la misma jueza en casos recientes había sido tratada casi de tonta por la Corte de Apelaciones, revirtiendo sus resoluciones. Creo que se refiere a al caso de Villafrancia, que ella también en un primer momento dijo que las pruebas no estaba claro que estuvieran ligadas a las personas que habían sido detenidas. Tal vez por eso apelará la Fiscalía. Qué mal, dice. ¿Podríamos escuchar de nuevo a la jueza o podríamos volver a...? Porque a mí me parece que su argumento en este caso, yo no sé cómo podría revertirlo en la Corte de Apelaciones. A mí me pareció que sus argumentos eran bastante sólidos. Bueno, no hay que sorprenderse mucho. La presión que ejercen los grupos de poder en este país son abismantes, todos lo sabemos, y no hay que todavía cantar victoria respecto a lo que ha sucedido con Daniel y con lo que ha sucedido con mucha gente, porque estamos enfrentados justamente a un periodo bastante complejo, donde se intenta consolidar esta idea de, yo diría, criminalizar todo aquel sujeto, hombre o mujer, que cuestione el ordenamiento establecido. Mira, eso es gravísimo. Acá está el resumen de los argumentos de la jueza Paula Brito. Irreprochable conducta anterior, que es lo que tiene Daniel Jadwe, eso no ha cambiado, evidentemente. Ya no es alcalde, por lo tanto, no habría riesgo de que administre recursos públicos. Exacto. Y por lo tanto, reincida, que era lo que decía la Fiscalía. Sin tener medidas cautelares, Jadwe decidió no viajar fuera del país, sin tener la medida cautelar de arraigo nacional. No hay peligro de fuga, por eso. Por lo tanto, no hay peligro de fuga. Y luego el criterio de la Convención de Derechos Humanos, que es no aplicar la prisión preventiva si existe otra medida que pueda generar exactamente el mismo efecto. En este caso, el arresto domiciliario total. ¿No es cierto? Porque él ya además dejó de ser alcalde, entonces no podría acercarse a ningún lado a volver a cometer estos supuestos delitos. Es interesante, yo creo que aquí es lo que estamos viendo. Hassan, no sé si quieres comentar algo a propósito de lo que hemos nosotros analizado como parte del lawfare y por qué Daniel Jadwe es tan incómodo al poder también. Recordemos que también cuando se hace este juicio, disculpa, solo quiero dejar ese punto establecido antes que se me olvide, porque es que efectivamente al enjuiciar a Daniel Jadwe, yo siempre sentí también porque le pusieron el caso farmacia. Porque a mí me carga que le ponen el caso lencería, el caso farmacia, el caso audio, y le quitan todo el poder que tiene al ponerle esos nombres. A este le pusieron el caso farmacias populares. Entonces, ¿qué están haciendo? Están diciendo que las farmacias populares no pueden existir, están diciendo que las farmacias populares existen y son como una excepción, ¿no es cierto?, que no deberían seguir existiendo porque no permiten que haya ganancias detrás, ¿no es cierto? Están diciendo que entonces no deberían existir los departamentos, los arriendos a precios populares, la universidad abierta de Recoleta y un largo etcétera
que, incluyendo hoy día, ¿no es cierto?, algo que él dejó hecho antes de dejar de ser alcalde, que tiene que ver, por ejemplo, con esta funeraria popular que permite incluso morir de manera más digna. Hassan. No, yo creo que hemos hablado harto del tema del LOFE, del caso particular del alcalde Jadwe, pero yo quería volver al punto que nos dice Luis acerca del silencio de la izquierda. Porque acá el tema de ser político, el oficio de la política institucional es buscar avanzar en los temas, pragmáticamente hablando, donde se puede avanzar, ¿no? Claro. Tenemos un montón de cosas que podríamos querer, ¿ya? Queremos, por ejemplo, un sistema de pensiones que va a pagar pensiones decentes para los adultos mayores ahora y en el futuro, que implica un elemento de reparto y de solidaridad en este momento, o sea, intergeneracional y también para el futuro intrageneracional, ¿ya? Eso es algo que podemos querer, ¿ya? Creo que hasta Gabriel, todos queremos eso, Gabriel Boric, sus ministros, todo lo demás. El punto es que no se puede avanzar en eso porque hay un bloqueo real en el Congreso y tampoco existe una pulsión fuerte ciudadana, ¿no? En el debate público en este momento no está preocupada de las pensiones. Es una realidad. Podríamos incluso querer cambiar la realidad del sentir ciudadano, pero es un dato de la causa que esa presión no existe, ¿ya? Y si uno vuelve a la vara, ¿cuáles son las cosas con las cuales sí podemos avanzar? Hay una lista de cosas. Si no podemos avanzar con pensiones, quizás podemos avanzar con otras cosas. Y lo interesante acá es que con el caso de Jadwe, con el caso de Hermosilla, con el caso de Katy Barriga, con el evidente trato desigual en la justicia, la posibilidad de avanzar en una reforma judicial es mucho más, porque ahí sí está presión ciudadana detrás. Y yo me pregunto, ¿por qué entonces el gobierno se resta de impulsar cambios estructurales en este tema donde sí hay un impulso popular? ¿No? Este silencio que uno entiende que quizás ellos piensan, no, si defendemos a Jadwe parece muy improcedente, que estamos metiendo en el Poder Judicial, defendiendo uno de los nuestros. Ya, ¿por qué no en el contexto Jadwe, en el contexto Hermosilla, en el contexto Katy Barriga, no avanza con el tema estructural donde sí hay un espacio para cambio? Eso es lo que me genera mucha duda. Exacto, yo también creo lo mismo. No entiendo muy bien por qué no hemos avanzado en los temas de fondo, aprovechando la coyuntura. Bueno, yo una opinión muy personal, yo creo que hay falta también de coraje, creo que hay falta de coraje, hay que decirlo, hay falta de convicciones respecto de lo que se sostiene en un momento, respecto de grandes materias como planteas tú, hay falta también de creatividad. Y me parece importante porque nosotros tenemos un anuncio respecto a la propuesta, cómo salir del paso a este permanente obstáculo que la derecha, yo diría, plantea respecto de reformas estructurales que la ciudadanía en su mayoría está demandando. Porque desgraciadamente para avanzar en una política pública muchas veces se dan justificaciones que parecen razonables, pero que cuando uno la empieza a desmenuzar se da cuenta que no son tan contundentes y que más bien se instala en este país, en el debate de política pública, una suerte de los paradigmas dominantes. Entonces está yo diría el paradigma, discúlpenme los auditores si esto no suena tan sencillo, tan claro, pero es el conjunto de creencias que tienen quienes están a cargo de las carteras de Hacienda de este país, los ministros de Hacienda, que permanentemente frente a una demanda absolutamente necesaria, primero tratan de modelar matemáticamente esto en su oficina con sus técnicos, sus tecnócratas, que están absolutamente distantes de la realidad. Y por lo tanto siempre se llega a la tremenda y lamentable conclusión, no hay plata. Porque los equilibrios fiscales, la política acorde que se supone y se sostiene desde el exterior, entonces obliga a los ministros de Hacienda a ser ordenados en las cuentas fiscales en circunstancias que el país requiere de respuesta. Y pongo este ejemplo para entrar en la materia porque me interesa mucho por el tiempo. Materia, sí. Disculpa, Luis, vamos a entrar en la materia. ¿Por qué? Porque hemos conversado acá muchas veces de la propuesta del gobierno, ¿verdad?, para cambiar el sistema de pensiones. Hemos conversado de que si se baja de la expectativa del 3.3 ya que no tiene mucho sentido, pero ustedes le están haciendo una propuesta a los congresistas. Explícanos de qué se trata. Mira, aquí está la propuesta para que la vean. Yo creo que la podemos después enviar ahí. Eso sería muy bueno para que la subamos. Se llama Acerca del nuevo proceso de reforma de pensiones, un aporte desde el mundo del trabajo. Esta propuesta, quiero para que los auditores que nos escuchan, ha sido trabajada durante mucho tiempo, con Fundación Sol, Marcos Kremer, Gonzalo Durán, que son economistas, Claudio Lara,
con aportes de los economistas de Senda. Calculamos qué impactos tenía respecto a las propuestas que estamos haciendo. Pero además lo hicimos sobre la base de esta frasecita famosa que siempre se nos interpela cuando tú haces una propuesta, que sean viables, viables financieramente, es decir, que hayan las lucas, ¿no es cierto? Siempre te dice, tú puedes hacer una propuesta en una determinada materia, pero te dices, ¿de dónde sale la plata? Eso es lo primero. Entonces esta tiene esa respuesta. Entonces entro en materia inmediatamente porque es lo sustantivo. El gobierno, tú dices 3-3, eso sería lo ideal, pero no está en 3-3. El gobierno hoy día ya cedió y está en 5-1. ¿Qué? 5-1, ¿pero qué sí. sentido tiene? Pero no te sorprendas mucho porque 5-1 es la propuesta que hizo en el protocolo Marcel a fines de julio y que se va a retomar a principios de enero. La ministra Jara en una entrevista en el Diario Financiero señala que ella espera que la primera semana, lo dice ayer textualmente, la primera semana de enero se despache este proyecto. Bueno, parece que los ministros de este país no saben cómo opera la derecha. La derecha ya dijo, a fin de enero vamos a ver. Y como febrero es un mes donde no hay descanso, lo más probable es que vaya a marzo esto. O sea, van a seguir chuteando la pelota. Entonces, nosotros hicimos una propuesta concreta. Parece un despropósito que el gobierno pretenda pasarle 5 puntos más a las AFP. No, te O pasa. sea, estamos hablando de una cantidad sideral de recursos que significarían que las AFP tienen casi 15.000 millones de dólares al año. O sea, si al año, bien digo, le entrarían por concepto de mayor contribución de lo que aportamos cada uno de los que estamos acá presentes, sin tener como contrapartida o como contribución que al final de la vida activa los que están actualmente pensionados mejoren sus pensiones. No hay garantía de eso. Por una razón muy sencilla, porque la propia superintendente de pensiones, la propia autoridad competente en la materia ha señalado que las tasas de rentabilidad vienen cayendo fuertemente. Y como caen las tasas de rentabilidad, el ahorro tuyo al fin de la vida activa es menor. Por lo tanto, vas a poder autofinanciar pensiones de monto inferior a los que estamos recibiendo hoy día. Bueno, dicho eso, para quienes nos escuchan, lo que estamos planteando es algo que estaba en el programa del presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, nada nuevo. ¿Y qué señalamos? Aumentar la PGU a 250.000 pesos, hacerla universal, porque hoy día se le entrega al 90% de la gente, nosotros decimos al 100%, que sea universal y que su monto llegue a 250.000 pesos reales. Ahora, este monto deberá ser a juicio nuestro el piso de las pensiones, los 250.000 pesos. Y a partir de ahí tratar de avanzar gradualmente, ojalá la velocidad de este cambio sea lo más rápido posible, para tener una pensión al final de nuestra vida activa que llegue a los niveles del ingreso mínimo, 500.000. Eso era ser la meta, el estándar que los chilenos planteáramos. Por supuesto. Y esto es relevante para quienes nos escuchan porque tenemos que tener un estándar un poco más alto, porque la pregunta que debemos hacernos es si la ciudadanía, un hombre o una mujer, pueden vivir con 250.000 pesos al mes. Un dato que es relevante, el monto de la línea de la pobreza que el propio gobierno establece para un hogar de 2 personas, hoy día está en 373.256 pesos. 373.000 pesos. 2 personas. 2 personas. ¿Quién Y vive ocurre que ni una. el promedio de las pensiones actuales está en alrededor de 220.000. Entonces nosotros planteamos eso, aumentar la PGU a 250.000 y hacerla universal para todos. En segundo lugar, entregar la PGU a las mujeres a los 60 años. Claro, no a los 65 como ocurre hoy día. Claro, porque es ridículo. Este es un dato muy importante, estimada Bernardita, Alejandra y Hassan, y ustedes lo deben saber, porque cuando el gobierno presentó la propuesta en noviembre del año 2022, en el informe técnico que acompañaba su propuesta, señaló un dato que es escalofriante. En los últimos 15 años se han pensionado en Chile 760.000 mujeres. La mitad de ellas, es decir, más de 340.000 mujeres han podido autofinanciar una pensión cuyo monto está por debajo de los 35.000 pesos. No, fatal. La mitad. ¿Qué tienen que hacer esas Tremendo. mujeres? Seguir trabajando en condiciones muy precarias y esperar 5 años para que el Estado le entregue la pensión garantizada universal en circunstancias que esa pensión garantizada universal se paga con impuestos generales que aportan las mujeres, las mismas que están sufriendo esta discriminación, porque cada vez que compran pan, que compran leche, están pagando IVA. Y ese es el Exacto. impuesto que genera más aporte al Estado. Entonces planteamos entregar la PGU a las mujeres a los 60 años, compensar la brecha de género. Esto es realmente importante porque una mujer con el mismo monto, con la misma edad, cuando se van a pensionar, la AFP le da un monto de pensión más alta al hombre que a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer vive más años. Entonces esto es absurdo. Chile es el único país que tiene para el cálculo de las pensiones esta brecha de género que ha sido cuestionada por la OIT, por todos los organismos internacionales. Y finalmente, entregar este beneficio que el propio gobierno había planteado, una UF por año de contribución a partir de
los años que se empieza a aplicar esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona cotizó 30 años va a tener 3 UF de mejoramiento de sus pensiones. Bueno, todo esto tiene un costo, porque aquí viene la pregunta. Nosotros fue una delegación importante la semana pasada al Congreso. ¿Ya? Quiero decir que un grupo importante de congresistas con los cuales nos vamos a juntar probablemente este viernes son la mayoría independientes, es decir, son todos independientes. Están de acuerdo en esta propuesta, quieren agregarle un seguro longevidad. Todos de acuerdo con esto y quieren reunir las 10 firmas para presentar un proyecto. Quiero lamentablemente decir que los militantes de los partidos, ninguno mostró mucha simpatía con esto. Creo que hay que hablar con la verdad. Y te empiezan a hacer preguntas que uno entiende, son preguntas más bien teledirigidas por Mario Marcel. ¿De dónde sale la plata? Pero cuando pudimos explicar esta plata, ¿de dónde sale? Y lo quiero explicar aquí bien brevemente. Bueno, ¿de dónde sale la plata entonces, Luis Mesina? ¿de dónde sale la plata? Para que podamos entenderlo. Resulta que el gobierno ha llegado a un acuerdo en términos de política de pacto fiscal, porque no pudo llevar adelante su reforma tributaria. Entonces, pero hay un acuerdo de pacto fiscal que pretende recaudar el 1,5 del Producto Interno Bruto en los próximos años. Rápidamente. Para quienes no escuchan, eso significa más o menos 4.500 millones de dólares. La gente tampoco podría significar estas cantidades, por eso es mucha plata. 4.500 millones de dólares, para que tengan una idea ustedes, los que nos escuchan, se pueden construir con esa plata, 4.500 millones, 10 hospitales de mediana complejidad. 10 hospitales como el que existe, por ejemplo, aquí al lado del Barros Luco, claro, el no de hospital alta complejidad, pero sí de mediana. Ezequiel González Cortés. Ese hospital vale alrededor de 450 millones de dólares. Estamos hablando de 10 veces el monto, para que la gente tenga una idea más o menos la dimensión de lo que estamos hablando. Y además se financiaría con el aporte de la evasión, que el propio nuevo director de Impuestos Internos ha dicho: aquí no se necesita una reforma tributaria, que esto fue lo más increíble, porque contravino lo que decía Mario Marcel y Gabriel Boric. Lo nombraron ellos dos, Echeverry, y lo primero que hace el nuevo director dice: no se necesita una reforma tributaria. Lo que aquí se necesita es mayor poder a Impuestos Internos para que persigamos a los delincuentes de cuello y corbata, que son siempre los grandes, no son los chicos. Tú no evades, nosotros no evadimos, son ellos los que... Bueno, ¿y cuánto se puede recaudar con eso? Nada más ni nada menos que un 1,8 puntos del PIB. ¿Qué significa en términos de plata? 5.400 millones de dólares. Si con la cifra anterior, 4.500, construíamos 10 hospitales de alta complejidad, bueno, con 5.400 construimos 13 a 14 hospitales de alta complejidad. De eso estamos hablando. ¿Cómo se financia ahora inmediatamente? Chile tiene un fondo de reserva de pensiones que está invertido en el exterior. Claro. En bonos del tesoro, en instrumentos de renta fija, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Tenemos 9.000 millones de dólares. ¿Qué hace un hombre o una mujer cuando tiene un ahorro en un banco y queda cesante y sus hijos no tienen que comer? ¿Qué hace una mujer jefa de hogar o un hombre jefe de hogar? ¿Qué hace? Usa su ahorro, ¿no es cierto? Por supuesto. El ahorro es justamente... para eso, para momentos difíciles. Destinar parte del ingreso para postergar el consumo de ese ingreso. Entonces lo ahorro. Bueno, lo gasto cuando necesito. Bueno, Chile tiene 9.000 millones, entonces le dijimos a los parlamentarios, bueno, ¿por qué no se gasta? Y se gasta y después se recupera, porque siempre tenemos que tener ese fondo de reserva para eventualidades. Piñera, es bueno que sepan ustedes, Piñera en la pandemia se gastó casi todo el fondo de reserva de pensiones, casi completo. O sea, Piñera se lo gastó, por favor, Gabriel Boric, que se lo gaste el gobierno. ¿Y cómo se resuelve esto? Con un decreto, porque como es iniciativa exclusiva del presidente, la Seguridad Social, que él presente este proyecto por iniciativa propia, lo someta a consideración del Congreso. Estamos seguros nosotros que más del 70% de los congresistas terminarían apoyando esto, porque sería antipopular no hacerlo, especialmente en un periodo que estamos en año electoral. Y aquí quienes escuchan, la comunidad que escucha este tremendo programa, La Voz de los que Sobran, tiene que ejercitar también su responsabilidad. No basta, yo creo que algunos dirigentes, no basta con interpelar a los políticos. Cada uno ahora debe convertirse en un actor protagónico y presionar cuando le vayan a pedir el voto. Bueno, ¿qué opina del tema de las pensiones, que es el tema más dramático, que afecta a una considerable, bueno, yo diría la gran mayoría de nuestros son compatriotas, porque casi 2 millones de personas están viviendo en condiciones que son absolutamente precarias, miserables? Entonces hay una propuesta concreta. ¿Sabes tú lo más increíble? Y con esto finalizo esta parte. Nadie, ningún parlamentario, ningún técnico, se la hemos mandado a muchos técnicos, ha podido decir
mira, ¿sabes lo que nos dicen? ¿Qué les dicen? Nos parece excelente. Mira, muchos diputadas que ojalá cuando estén acá ustedes puedan preguntar, mira qué buena la propuesta, pero tenemos matices. Tenemos algunos matices con usted. Ah, perfecto. Bueno, si la democracia. ¿Nos podrían decir cuáles son los matices? Claro, Para ver dónde para ajustar la Bueno, todavía estamos propuesta, esperando los matices que nos digan cuáles son. No hay ningún matiz. Porque esta es una propuesta concreta. Si tú tienes 10 millones de pesos en un ahorro, en una cuenta y están cesantes, yo te diría, bueno, empieza a gastar los 10 millones, no lo gastes todo, por supuesto. Y una vez que tengas empleo, bueno, vuelve a recuperar estos 10 millones o tenerlo como caja frente a eventualidades, que eso es lo recomendable siempre para todos, para todas. Claro, pero sabemos que con el nivel de ingresos, ¿quién puede ahorrar? Claro. Esa es la pregunta, ¿quién Ese puede es el ahorrar? problema. Porque todo se lo gasta en el consumo. Bueno, esa es la propuesta, estimadas. Mira, interesante. Manuel Corbalán dice, el solo hecho de tener un sueldo mínimo es un chiste. Denise F. dice, es triste ver que la propuesta está desde hace mucho tiempo y no hay voluntad política de cambio. Harold Vicencio, las recetas neoliberales del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y santificadas por Gabriel Boric, solo van en perjuicio de los hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores de este país. Patrick dice, cada vez que empiezan con esto de las pensiones, al final los únicos que ganan son las AFPs, quienes recibirán más plata. Es lo que me imagino está sintiendo mucha gente, por ejemplo, que todavía está en ISAPRE y que empezó la ley corta de ISAPRE y resulta que le sacaron los excedentes y ya no los pueden ocupar en las farmacias y cosas del estilo, digamos, y le han subido muchísimo a lo que están pagando habitualmente. Estamos viendo un código QR en nuestra pantalla. A quienes nos están escuchando en la radio, lo lamento, pero pueden arriba de Hassan justamente está el código, al lado de Hassan ahora, el código QR. Ese código QR es para descargar la propuesta que nos está presentando Luis Mesina y que ustedes entonces puedan leerla y, como bien dice Luis, ejercer lo que nos corresponde como opinión pública, que es presionar para que nos digan por qué no podría ser esta propuesta, si es que es así, ¿no es cierto? ¿Por qué no se podría llevar a cabo? Hay una cosa que me parece interesante que nos respondas, Luis, y que tiene que ver con las palabras que dijo el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio. Sí. ¿Quién dijo? Llevamos 10 o más años hablando de que hay un problema de pensión y todavía no somos capaces de subir la tasa de cotización y hemos perdido 10 años. Y agregó, la paradoja es que el proyecto que presenta el gobierno es menos radical que el que presentó el presidente Piñera. Lo importante es que se apruebe alguna reforma sin que se pierda la capacidad de ahorro. ¿Qué comentario te merecen estas palabras? Bueno, primero, José Gregorio creo que sabe bastante poco de seguridad social, ¿sí? Este país tiene una deformación, todos se visten con la... Son expertos, no, todos son expertos. Todos son expertos, sí, eso me llama la atención a mí. Hay un poquito de pudor habría que pedirle a esta gente, porque a mí me resultaría francamente, no sé, complejo señalar como experto en una materia, porque la expertise supone que es una cosa permanente, o no se obtiene, no un certificado que a ti se te da y con eso tiene a perpetuidad el expertise sobre una materia, porque las cosas cambian. Entonces, pero cualquier tipo de la universidad se viste con este ropaje y se siente en condiciones de ser categórico para pronunciarse sobre determinadas materias. Lo que está hablando José Gregorio es lo que transmiten casi todos los economistas que son del establishment, que están absolutamente de acuerdo con este modelo imperante, que tienen matices, ¿sí? Él dice, lo importante es fomentar y fortalecer el mercado de capitales, lo mismo que dice Mario Marcel. Este tema quiero que ojalá se pueda quedar claro. Ellos lo que están planteando es que el mercado de capitales, es decir, donde van nuestros ahorros previsionales, se fortalezca, crezca. ¿Para qué? Para que con ese ahorro se financie la inversión privada de los grupos nacionales e internacionales. Dicho de manera más clara, que con la humanidad tuya, la de él, la mía, que entregamos mes a mes el 10% de nuestro salario, se financia Andrónico Luxi, la familia Mate, la familia Yarur, y puedan expandir sus riquezas fuera de la región. Eso es lo concreto. Es decir, el ahorro es financiado por el salario de los trabajadores. Una inmoralidad total, porque en los países capitalistas, los de alto desarrollo, el ahorro nacional se financia con el excedente que genera el capital producto de las utilidades que tiene. Chile estamos obligados porque el ahorro no es voluntario, el ahorro supone siempre una voluntariedad. Tú del ingreso que recibes, estoy dispuesto a no gastar un 5, un 10%, lo voy a ahorrar para consumirlo mañana.
Bueno, pero aquí estamos obligados porque de nuestro salario nos sacan el 10%. Exacto. Y entonces, pero lo que quieren ellos es mejorar y potenciar el mercado de capitales, no las pensiones, porque sería bueno preguntarle a José de Gregorio cómo mejora las pensiones, si es el tema finalmente que interesa. ¿Cómo mejora la pensión de una mujer que recibe 35.000 pesos? ¿Cómo se lo va a mejorar? Y ellos además, creo que la discusión con estos economistas tiene que ver con dónde establecemos el estándar. Porque si el estándar es tener gente que viva con 220.000 pesos al final de su vida activa, bueno, ahí tenemos una diferencia filosófica. Nosotros queremos que la gente mínimamente tenga el ingreso mínimo, el salario mínimo, son 500.000 pesos. Claro, la gente dirá, oye, pero claro que es difícil, muy difícil, pero esa debería ser la meta. O sea, Claro. el estándar de vida... La meta no puede ser 250 Claro, lucas, claro. si esa es la cuestión, ¿no? Si bueno, no- eso es lo que nosotros planteamos. Claro, si ese es el sueldo mínimo... Mira, van a salir todos estos economistas expertos, falta que salga David Bravo, que salga, bueno, todo. Es de la Comisión Bravo. Sí, eso, todos ¿no? van a salir, pero están vinculados. Ellos tienen conflicto de intereses con los bancos. Tienen conflicto. supuesto. Yo trabajo en el sistema financiero porque yo soy trabajador, soy dirigente sindical. Claro. Pero ellos han estado en los directorios, como Bernardo, es como Fontaine. Bernardo Fontaine. Bernardo Fontaine era parte del directorio de la familia Mate en el Banco Vice. Recordemos Estaban quién es Bernardo Fontaine, que fue convencional, Con mi plata no, pero constituyente, con mi platita no. pero ellos están en todos los directorios de las grandes empresas, las grandes compañías, ¿no? Es gente que representa a la mayoría. Mira, hoy día sale una información en el diario financiero que señala que hay, creo que son 470.000 personas las que cotizan sobre el mínimo. Es decir, que tienen ingresos superiores a los 3.800.000 pesos. Esa es la gente que fija los contenidos, porque esa gente es la que trabaja en los fondos de inversión, trabaja en los altos departamentos de la banca, trabaja en las compañías de seguros. Esa es la gente que pone la agenda, pone el ritmo, pone los contenidos. Pero la gente común y corriente que gana 500.000 pesos, 600.000 pesos, no tiene voz ni voto. Eso es lo lamentable. Y la discusión finalmente está capturada por la gente de élite. Entonces le entregan una tremenda cobertura en la tercera al señor de Gregorio. Después va a aparecer, como te digo yo, otros economistas. Mira, yo todos los días leo el diario es una financiero por forma- deformación. Es Nosotros- más interesante que la tercera, por lo menos. claro, pero mira, Dos está toda cosas. la gente siempre Sí. la misma. Están diciendo primero que al principio no estaba funcionando el código QR, ahora sí funciona. Y segundo, que fíjate que en el informe del PNUD Sí. sobre la desigualdad en nuestro país, una vez más, y por qué en este año fue por qué no avanzamos hacia los cambios que todos sentimos que necesitamos, pero no avanzamos. ¿Por qué nos convencen de no avanzar? Y una de las yo me leí la parte de los medios, debo decir, todavía no leo el resto del informe, pero en la parte de los medios de comunicación, una de las formas de convencer a la gente de que el statu quo tiene que mantenerse es poniendo expertos. Claro. Expertos, muy pocas expertas, por supuesto, la mayoría son hombres, y como que te hacen sentir que tú sabes, que ese experto o experta sabe más que tú de lo que tú vives. Es impresionante, y esa es una forma de convencernos de que no exista, o sea, de que los cambios no pueden llevarse a cabo. Hassan, ¿querías agregar algo sobre las palabras de José de Gregorio? Sí, lo estaba revisando. Es que bien, como estos son comentarios muy al voleo, ¿no? No es que hay como un estudio acabado acerca de la negociación ramal que él está comentando, ¿no? Sí, Entonces, no eso veo es razón importante, de negociación ramal a la que se refiere José de Gregorio. Bueno, o sea, ¿él se refiere a la negociación ramal cuando También habla ahí? sí, también ha criticado muy fuertemente. ¿Qué dice de la negociación ramal? No, es que ellos colocan... Porque nos fue muy bien con la campaña que ya comenzamos Siempre que se apruebe la ellos se negociación están ramal. oponiendo a cualquier iniciativa legislativa que implique corregir un poco esta normativa que es heredera de la dictadura, el Código del Trabajo que establece y que norma las relaciones laborales, es del Plan Laboral del año 79, con José Piñera siendo ministro. Y eso no se ha modificado sustancialmente, los principios están íntegramente consolidados y que consiste fundamentalmente, para quienes nos escuchan, en que la negociación colectiva está remitida al ámbito de la empresa, no se permite la negociación ramal, es decir, que todos negociemos colectivamente. Y bueno, ahí tú tienes... Hay una cosa muy rara. Perdón, estaba tratando de verlo en tiempo. Es que no tiene ningún nivel de sentido porque lo que estás diciendo es
porque al final esto es poner los bueyes Sí, en la los carreta bueyes, ante los sobre los bueyes. bueyes, Eso, la sí. carreta Porque delante de los bueyes. hay que pensar en la sindicalización y cómo aumentar la sindicalización. Si uno mira, la tendencia global es de bajar los niveles de sindicalización por el cambio en la naturaleza del mercado laboral. Cuando uno tiene grandes lugares de trabajo, ¿no? En los tiempos de La industrialización, postnordistas, claro. ¿no? Tiene Sí, sí. las minas de carbón en Exacto. el norte de Europa, ¿ya? Entonces es más fácil la base de sindicalización. Cuando uno pasa a trabajo, lo que se llama postfordista, ¿no? Esos trabajos más del sector servicios, baja el tamaño de los lugares de trabajo, genera una serie de trabas, no solamente legales, sino también por la estructura del trabajo, donde dificulta la sindicalización. Así También es. con la globalización eso pasa. Entonces hay una baja en sindicalización a nivel mundial. En los países donde cambiaron los códigos laborales para hacerlos más antisindical y también en los países donde no se hizo ese cambio, ¿ya? Pero el punto es que si se baja la sindicalización por cambios estructurales, con la negociación ramal eso da un poco igual, porque los beneficios se extienden igual, a los trabajadores, Claro. incluso cuando no tienen la militancia en los sindicatos. Entonces, me parece extraño el comentario. Además, que el problema de José Gregorio, lo vi con política industrial, es que no le interesa mucho aprender de la historia económica, de los hartos estudios que existen sobre los países que realmente han hecho lo que Chile está buscando hacer, que es saltar la trampa de ingresos medios, ¿no? Que es llegar desde ser un país de ingresos medio altos a ser un país verdaderamente de ingresos altos. Y eso implica imitar lo que funciona. Y Bueno, eso es muy importante lo que señalas, porque justamente no hay que pretender que la tasa de sindicalización vaya en la misma proporción respecto de lo que aumenta la participación en la riqueza de los trabajadores. El caso francés, por ejemplo. En Francia la tasa de sindicalización está alrededor del 8% y sin embargo la negociación tiene una Bajísima. cobertura Sí. sobre el 90%. Claro. Entonces, ¿eso qué te genera? Que hay más participación de la ciudadanía y por lo tanto se corrige esta distribución del ingreso regresivo, si podemos decirlo así. O sea, la gente aumenta el nivel de ingreso y las condiciones laborales, aunque no en la misma proporción que aumenta la tasa de sindicalización. Y eso tiene que ver con lo que plantea Hassan, claro, que hoy día la fragmentación también ocurre en las empresas, entonces una empresa hoy día está fragmentada en muchos lugares, no es el sindicato anterior, que tú estás en la puerta de la fábrica y ahí capturás al sindicato o los socios. Eso ha cambiado. Mira, hay sí, una persona es que nos curiosamente que las personas que están tan a favor de la terciarización del subcontrato, porque Sí. José Gregorio va a ser uno que salta y dice, no, la subcontratación es súper necesario. Pero al mismo tiempo la negociación ramal no, porque nosotros tenemos que subir Ahí la está sindicalización la en trampa. cada empresa Claro. terciarizada. Que él se ponga a organizar los trabajadores Sí. sindicalizados entonces. En vez de- Oye, hay una Eso es persona bien que nos está peculiar. escribiendo sobre sus experiencias. Por ejemplo, Felipe Mujica dice, viví y trabajé 24 años en Nueva York. Seguiré pagando los impuestos que correspondan, pero con lo que ya trabajé tengo una pensión de $980, es decir, unas 980 lucas. Claro. O $1.350 si retiro a los 65 y es Estados Unidos. Es decir, no es uno de los países que sea un gran ejemplo de Es cómo... Estados Unidos no más. Claro, sí, es que en prestaciones sociales Sí. Estados Unidos no es un ejemplo. No. pues, pero, sin embargo, así todo, nosotros tenemos un sistema que es mucho más extremo que el que existe en Estados Unidos, al menos con respecto a las pensiones. No sé si tanto en la salud. En la salud creo que nosotros estamos más avanzados que Estados Unidos. Sí, A no veces. sé, Sí. Bueno, ahí hay harto que nos... Y hay una persona que nos pregunta algo, pero no sé si nosotros sabemos esto. Si van a recibir aguinaldo las personas menores de 65. No desconozco cómo va a ser ese No, sistema ahora. los aguinaldos existen en las empresas donde está pactado, si hay sindicato de negociación colectiva, está pactado el beneficio del aguinaldo, y en aquellas que no está pactado, bueno, depende de la voluntad única y exclusiva del empleador, y eso la gran mayoría sabemos que no. No es ley. No, que Claro, están ya. jubilados. Entonces quieren saber si los menores de 65 jubilados también reciben ese bono. No tengo idea. No, desconozco. Yo tampoco No. sé si eso es así. Vamos a estar pendientes entonces para darle, por supuesto, todo lo que sepamos que puede ayudar en meses donde se gasta un poquito más, como septiembre, ¿no es cierto? En Sí, que la sí, gente por supuesto. tiene que disfrutar. Ya lo decía el MBL, es nuestro carnaval. Ah, El 18 de septiembre. Oye, Gracias. bueno, muy interesante No, como sí, siempre, sí. Luis. Vamos a estar pendientes de lo que suceda ahí, si se puede o no se puede hacer finalmente una reforma de pensiones que esté a la altura. Pero si esto es
5-1, al menos desde aquí. Alejandra Valle, porque aquí me represento a mí. No sé si al programa completo, pero yo al menos considero que entonces mejor no hagamos ninguna cuestión. Bueno, yo esa no es la idea, estoy claro, esa es la dispuesta idea, exacto. a mandarle 5 puntos más a las AFP. Ya no me interesa darle nada a las AFP. No, Ya, nadie. y parece que nadie de nuestra comunidad está dispuesto a eso. Yo creo que si nos quieren obligar a aceptar esa reforma, creo que van a tener que pagar las consecuencias a aquellos que la acepten, porque de verdad No, lógico. no corresponde que vayan 5 puntos más a la AFP, Por supuesto. por favor. Son cerca de 5.000, para quienes nos escuchan, son cerca de 5.000 millones aproximadamente los que se le entregan, 5.000 millones de dólares al año si se llegara a concretar esta propuesta. Y la gente tiene que saber, ¿dónde van esos 5.000 millones de dólares? Van al mercado de capitales, pero ¿quién los captura? Porque hay que rentabilizarlos, no permanecen ahí guardados en un... Ese se convierten en acción, en bonos de deuda que los capturan los grandes grupos económicos. Ni siquiera financiamos a la pequeña y mediana empresa. Imagínate. Con nuestro ahorro. Una pyme que quiere expandirse, que quiera dar Por empleo, último, claro. no puede acceder a esos recursos. Tiene que estar autorizado. ¿Y quiénes son? Fundamentalmente las 30 empresas más grandes de este país que se llevan prácticamente la torta que producimos nosotros. las multinacionales. Pero mira, lo más grave es que ni siquiera retorna en condiciones de mejoramiento para las pensiones. Si uno dijera, si se mantuviera escéptico al tema político y dijera, mira, pero en realidad invirtieron esta plata y después yo tengo una pensión extraordinariamente alta. Bueno, ¿qué me preocupa? Fantástico, No, pero aquí claro. todo lo contrario, las pensiones van cayendo. Por eso es importante que la gente esté informada. Muy bien. Gracias Con a eso ustedes. terminamos entonces esta sección. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile que tenemos. Que exista medios, espacios como La Voz de los que Sobran, No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. no solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.